Saludos, somos el grupo del síndrome mielodiplástico, conformado por Coray Giselle Gómez, María Luisa Solís, José Manuel González y Freddy González, quien le habla, el cual estaré dando la introducción del tema. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los síndromes mielodiplásticos son un conjunto de patologías clonales de las células mamas hematopoyéticas en la que una difusión de la médula ósea provoca que se pierda la funcionalidad de conformar células de la sangre plenamente maduras y funcionales. Siguiente, por favor. Bueno, como resultado, se incrementa por arriba de lo regular el número de células inmaduras y displásicas de la médula ósea y la sangre periférica, al tiempo que se disminuyen las células maduras plásicos, la cual generan efectos deleterios derivados del crecimiento o pérdida de la capacidad de estas últimas, o sea, la insuficiencia medular crónica. Por favor. Estas se acostumbran a exponer un curso clínico y una supervivencia cambiante, así como un peligro incrementado de evolución a leucemia mieloblástica aguda en funcionalidad del subtipo del síndrome mielodiplástico. Siguiente, por favor. Bueno, los síndromes mielodiplásticos se generan con más frecuencia en personas grandes de 50 años, o sea, más grandes. Esta es la mediana edad del diagnóstico, es decir, a los 74 años, y predominan sutilmente en los varones, con una incidencia aproximada de 3.4 casos por cada 100 habitantes en el año, o sea que esa incidencia se incrementa con la edad. Siguiente, por favor. Aunque la edad es variable según los conjuntos, generalmente el deseo sobreviene por complicaciones derivadas de las citopenias, o sea, de las infecciones, hemorragias, complicaciones cardíacas por sobrecarga férrica o transfusional, más que por su evolución a leucemia aguda, que únicamente se da alrededor de una cuarta parte de los casos. A continuación, siguiente diapositiva, por favor. A continuación le voy a hablar sobre la etiopatogenia. Siguiente, por favor. Bueno, la etiología de la mayoría de los síndromes mielodiplásticos es desconocida, aunque hay algunos componentes de los genes y del medio ambiente bien caracterizados que predominan a su aparición, como determinadas enfermedades hematológicas, como son la anemia plástica, la hemoglobinuria, la parásita nocturna, la anemia de Fanconi, entre otras. En los trastornos genéticos está el síndrome de Down, la neutromatosis de tipo 1, la disquerotosis congénita, entre otras. Y en la exposición a tóxicos, el benceno, los metales, entre otras. También están los tratamientos con agentes alquilantes o exposiciones a radiaciones ionizantes, entre otras. Siguiente, por favor. Bueno, los síndromes mielodiplásticos se originan en la célula madre primitiva, hematopoyética, y el episodio patogénico inicial se desconoce, pero el desarrollo y la progresión de la enfermedad parece un proceso escalanoso o consistente en la acumulación progresiva de diversas alteraciones genéticas, entre las que se encuentran las siguientes. Entre estas se encuentran, siguiente diapositiva, por favor. Entre estas se encuentran los cambios genéticos somáticos recurrentes, que son las mutaciones, las ganancias y sobre todo la pérdida de cromosomas. Siguiente. También se encuentran los cambios epigénitos. El término epigenética se refiere a las modificaciones genéticas reversibles y heredables de las células a células que ocurren en ausencia de los cambios en la secuencia de nucleótidos del ácido desoxirribonucleico, o sea, del ADN. Siguiente, por favor. Está también la metilación del ADN. En la metilación del ADN es un proceso que participa en la regulación de la expresión genética de dos maneras directamente, al impedir la unión de factores de transcripción e indirectamente propiciando la estructura cerrada de la cromatina. Siguiente, por favor. Está también la modificación de histonas. En esta, la cromatina está conformada por una unidad básica, el nucleosoma, formado por proteínas de tipo histomas que mantienen el ADN en superplegado. Siguiente, por favor. Aquí pueden observar en este cuadro el mecanismo patogénico en el desarrollo de los síndromes mielodiplásticos y su transformación leucémica.
Siguiente, por favor. A continuación, le voy a hablar sobre la clasificación del síndrome mielodiplástico. Siguiente. Según su etiología, pueden clasificarse en dos grupos: los síndromes mielodiplásticos primarios de etiología desconocida o síndrome mielodiplástico novo, y los síndromes mielodiplásticos secundarios que surgen tras el tratamiento con quimioterapia, radioterapia o exposición a derivados benzólicos. En general, los casos secundarios tienen una evolución más desfavorable. Siguiente, por favor. Entre los sistemas de clasificación más conocidos está el del grupo franco-américo-británico, FAB. Este se fundó en el 1982, basado en criterios morfológicos y actualmente en desuso. Y la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, actualizada en el 2016, que trata de integrar aspectos morfológicos, citogénicos y moleculares, y que es el sistema actualmente recomendado. Siguiente, por favor. Ahora le voy a hablar sobre la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS. Siguiente, por favor. La clasificación trata de sintetizar el conocimiento actual sobre la enfermedad y de organizar los hallazgos de un modo homogéneo y reproducible para facilitar la asistencia y la investigación. Bueno, como la citopatía más común es la anemia, en la mayoría de los pacientes predomina la sintomatología derivadas del síndrome anémico, o sea, en un 60% se puede encontrar la disnea, el cansancio, las palpitaciones, el acúfenos, algor pectoris, entre otros. También suele presentar síntomas generales en un 35%, como astenia, anorexia o malestar inespecífico. En algunos pacientes también se puede presentar una dietaxis hemorrágica relevante en un 20%, muchas veces no explicada por los valores plaquetarios absolutos, y que refleja una trombopatía adquirida en el seno de la estrombopoiesis. También son frecuentes los episodios infecciosos de repetición que tienen un alto índice de mortalidad, así como diversos fenómenos autoinmunes. Acá podemos observar los elementos claves de la clasificación, que son la hematometría y morfología. Entre estos están los números de citopenias, la existencia de signos decimopoyéticos en una o varias líneas mieloides. Entre estas están la eritroides, la granulocítica y megacariocítica. También el porcentaje de blastos y sideroblastos en anillos. Los citogénitos, que son los cariotipos convencionales, y los moleculares, que son los estudios de mutaciones somáticas que pueden ayudar al diagnóstico, y actualmente las mutaciones en el gen SF3B1, el cual confirma el subtipo del síndrome mielodiplástico con sideroblastos en anillos en pacientes con pocos de esos elementos presentes, de un 5 a un 14%. Siguiente, por favor. A continuación, en este cuadro podemos observar la clasificación de los síntomas mielodiplásticos de la Organización Mundial de la Salud en el 2016, el cual describe su descripción, su línea displástica, sus citopenias, el porciento del síndrome entre los eritroblastos, el porciento de los blastos y la citogenética. Siguiente, por favor. Ahora le voy a hablar sobre sus manifestaciones clínicas. Siguiente. En su sintomatología, se trata de procesos que suelen observarse en sujetos de edad avanzada y cuya expresión clínica principal deriva del síndrome de insuficiencia de la médula ósea, o sea, del síndrome anémico, hemorrágico y aumento de infecciones, como le había mencionado antes. Siguiente, por favor. En la exploración física, son evidentes los signos de anemia, palidez, cutáneo mucosa en un 75% de los pacientes y hemorragias de la piel y la mucosa en un 20%, pero son raras las visceromegalias, o sea, la hepatomegalia o la esplenomegalia, excepto en los pacientes que desarrollan una hemosiderosis postrofuncional. A continuación, lo dejaré con mi compañera Coraima. Buenas, mi nombre es Coraima Giselle Gómez y les voy a estar hablando sobre el diagnóstico. En un momento, ¿verdad? Ahora tú se frizó. Para hablar sobre el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que esto es un síndrome que se debe sospechar en pacientes de edad avanzada, acompañada de anemia o no, o de anemia o no de otras citopenias, en ausencia
de una enfermedad base que justifique su cuadro hematológico. En el hemograma vamos a encontrar lo que son presencia de una o varias citopenias, esto es del 90%. Vamos a encontrar también trombocitopenia de un 45%, neutropenia de un 40%. En los hallazgos citológicos vamos a tener dos tipos de valoraciones, la cual es la cualitativa y la valoración cuantitativa. En la valoración cuantitativa vamos a tener lo que es en sangre periférica un 90% de anemia macrocítica normocrómica que se va a ver en mayor de los casos. También vamos a tener lo que son el recuento de reticulocitos bajos para el grado de anemia que vamos a tener. También va a tener lo que son diversas alteraciones de tamaño y de forma de los hematíes o presencia de basófilos gruesos. En la neutropenia aislada, esta casi siempre va a formar parte del cuadro, de este cuadro. Morfológicamente también existen datos que también van a incluir lo que son la desgranulopoiesis como disminución o ausencia de granulación citoplasmática en los neutrófilos y anomalías segmentarias nucleares. También vamos a tener lo que son cuerpos de Dolen o inclusiones hemáticas basófilas y pueden ser de un tamaño menor de lo que existen en anomalías de May-Hegel. En la médula ósea, aquí vamos a tener la serie eritroide que se encuentra casi siempre aumentada y presenta un conjunto de alteraciones morfológicas que se denominan deseritropoiesis. Es frecuente también observar megaloblásticas, cariorexis, binocularidad o multinuclearidad. En esto también vamos a tener lo que son puentes intercitoplasmáticos, acinocoriano, madurativos y punteado basófilo. En la dimorfia serial granulocítica, en esta se va a manifestar de forma hacia la izquierda, con predominio de forma inmadura, elementos de granulados, cuerpos de Hole, condensación cromática normal, también va a tener lo que es hiposegmentación nuclear, hipogranulación y su forma van a ser gigantes. En la destropoiesis, en esta vamos a observar los que son de distintas formas de megalocitos, hipoblastos o multinucleados y los distintos y las distintas formas plaquetarias. También vamos a tener lo que es la tinción del hierro, que demostrará gránulos de hemodinamia en más de un tercio de la circunferencia nuclear y varios elementos patológicos inmaduros denominados blastos. En algunos pacientes también pueden aparecer lo que son alteraciones hemáticas con descenso de enzimas, excreción, determinantes antígenos en la membrana aumentado de hemoglobina, como son la A2 y la F. Aquí podemos ver un tipo de la evaluación cualitativa, el método que se usa para la médula ósea, que es el de aspiración o de biopsia. Y en la anterior es sobre el frotis. En la valoración cuantitativa, aquí vamos a tener lo que es un porcentaje de células displásticas, blastos en sangre periférica y en médula ósea y el porcentaje de sideroblastos en tinción de Peirce. Para los parámetros bioquímicos, vamos a estudiar lo que es la ADH, que esta también nos va a salir lo que es aumentada, al igual que el ácido úrico y la bilirrubina. Y vamos a tener lo que es la hepatoglobulina sérica disminuida. En estas alteraciones conjuntivas
estructurales pueden ayudar para lo que es el diagnóstico diferencial entre los síndromes mielodiplásticos y lo que es también para la anemia aplásica y las leucemias oligoblastas. El diagnóstico diferencial, como mencioné, vamos a tener lo que es citopenias periféricas, alteraciones cariotípicas, síndrome mielodiplásico hipoplásico, anemia plástica y leucemias oligoblásticas. La voy a dejar con mi compañera, María Luisa, que le va a hablar sobre lo que es el pronóstico del paciente. Muy buenas, mi nombre es María Luisa y vamos a ver el porciento de pronóstico de esta enfermedad. Puede darle la próxima. Entonces podemos ver que en el curso clínico y supervivencia de los pacientes con el síndrome mielodisplásico es muy variable. La mediana de supervivencia oscila entre 5 meses del síndrome mielodisplásico con exceso de blasto tipo 2 y los 70 meses del síndrome de mielodiplásico con sideroblasto en anillo y displasia unilineal. Algunos pacientes permanecen estables durante años, mientras que otros pacientes evolucionan a leucemia aguda mieloblástica en meses. También puede desarrollar una pancitopenia grave sin aumento de la proporción de blasto o progresar a un subtipo de síndrome mielodiplásico de peor pronóstico. También podemos ver las variables reconocidas como de mayor impacto. Pronóstico por orden de importancia son la citogenética, la proporción medular de blasto y el número y grado de citopenia para establecer el pronóstico de forma individualizada. Se han diseñado diferentes índices que estratifican a los pacientes en grupos de riesgo. La próxima. Aquí podemos ver el impacto pronóstico de las alteraciones, que son, en la tabla podemos ver que el pronóstico de las alteraciones citogénicas en los síndromes mielodiplásicos según grupo de pronóstico. En uno podemos ver muy bueno, intermedio, malo y muy malo, donde la anomalía citogénica se ve en el muy bueno, menos G y del 11Q y aislado. Entonces podemos ver un índice de pronóstico internacional revisado que presenta donde está, los muy buenos son en cariotipos, de un 2% los blastos en médula ósea y la hemoglobina en plaqueta y los neutrófilos. Podemos seguir en la otra. Entonces, el diagnóstico diferencial de esta enfermedad podemos verlo con aplasia medular. En el síndrome mielodisplásico hipoplásico hay displasia y alteraciones citogénicas que son raras en la aplasia medular, en un 5%. Y podemos ver la leucemia aguda hipocelular. El síndrome mielodiplásico con exceso de blasto hipocelular tiene menos de un 20% de blasto respecto al total de las células nucleares. Podemos ver aquí que los tratamientos que podemos usar, dependiendo del tratamiento, ningún tratamiento al día hay en ese paciente. Es satisfactorio, por lo que siempre que exista una posibilidad de incluir al paciente en un ensayo clínico terapéutico, esa será la decisión más acertada. El elemento básico en los ciudadanos de soporte sobre lo que se apoyan los tratamientos dirigidos a modificar la historia natural de la enfermedad cuando la gravedad del cuadro lo requiere y el estado del paciente lo permite. En el tratamiento de soporte podemos incluir la vigilia adaptada al riesgo, la transfusión de concentrado de hematíes y o plaquetas
si la situación lo precisa. La administración de agentes estimulantes de la eritropoyesis para combatir la anemia, de antibióticos para tratar las infecciones y el uso frecuente de lo quelantes de hierro. Podemos seguir la próxima. La modalidad de tratamiento varía. Hay una modalidad que se proyecta en la vigilancia activa. No todas las personas con el síndrome miodiblástico requieren un tratamiento. Si el paciente está asintomático, no presenta citopenia grave y supervivencia estimada es mayor de 30 meses, puede no necesitar iniciar ningún tratamiento, pero hay otro tratamiento que es de soporte. Se trata de un tratamiento que no modifique la historia natural de la enfermedad, pero que mejora la calidad de vida de esta persona. Es el punto de partida para cualquier paciente sintomático o que presente datos biológicos que puedan comprometer su calidad de vida. La administración periódica de transfusión de concentración de hemátias y de plaquetas y de antibióticos en el paciente neutropénicos infectados es necesario en la mayoría de estos casos. La próxima. El agente estos son diferentes agentes que hay que usar para estos pacientes con enfermedades mioblásticas. El agente estimulante de la eritropoyesis y aquelante de hierro. Esto se utiliza, la utilización de esto es especialmente útil en el paciente con diagnóstico reciente, anemia no muy intensa, escasas requerimientos transfusionales y niveles séricos de eritropoyetina endógena y inadecuadamente bajos para el grado de anemia. También hay agentes hipometilantes. Estos son 5-aceticina. Ha sido el primer fármaco que ha cambiado la historia natural de la enfermedad al demostrar ventaja a la supervivencia frente al tratamiento excesivamente de soporte en el paciente de mayor riesgo. Entonces, podemos ver también el agente inmunomoduladores, que podemos encontrar la lenalidomida. Es un derivado de la talidomida con un efecto muy pleitrópico, antigénico, antiprofilectivo y inmunomodulador. Especialmente eficaz en pacientes con deleción, en lo que elimina selectivamente en el tumor natural, produciendo una tasa de respuesta de un 75% en forma de independencia intrafusional. Estos pacientes son los que no dependen de transfusiones. Podemos seguir a la hora. Aquí podemos ver un esquema general de tratamiento. El paciente de menor riesgo, que es un paciente muy bajo, en bajo riesgo de muerte, bajo. Eso se le dice al paciente bajo. El objetivo del tratamiento de los pacientes con el síndrome miodiplástico de bajo riesgo son mejorar la calidad de vida y en medida de lo posible prolongar la supervivencia. En estos casos suele ser suficiente con una vigilia activa y un tratamiento de soporte activo. Podemos ver los pacientes de mayor riesgo, con alto riesgo. Estos pacientes tienen mal pronóstico, con una rápida evolución a la leucemia aguda y una corta supervivencia, por lo que sí, el sujeto tiene una buena situación basal. El objetivo debe ser la duración. Por esto, siempre que sea posible, se efectuará un ALO-TPH, generalmente prescindido de tratamiento, con quimioterapia intensiva del tipo utilizado en la leucemia mieloide aguda. En la siguiente, por favor. En la siguiente podemos ver el paciente de riesgo intermedio. Este paciente está entre el de bajo o el paciente muy grave. Estos pacientes de riesgo intermedio supone un problema clínico específico. En general, se trata de llevarlos hacia uno de los dos grupos.
al que es del bajo o al alto. Entonces, este factor, con factores modificadores. Entonces, podemos ver a estos, los pacientes que usan quimioterapia intensiva o trasplante halogénico de un progenitor o hematopoyético. La quimioterapia intensiva está indicada en el paciente de mayor riesgo, en presencia de más de un 10% de blasto en la médula ósea o más de un 5% en sangre periférica, en el objetivo de facilitar la realización de alo-TPH. Si la citogénica es desfavorable, puede ser conveniente sustituir la quimioterapia intensiva por fármacos hipometilantes con una estrecha vigilancia al paciente. Hasta aquí en mi exposición, le continuará mi compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es José González y yo le estaré dando continuidad al tema. Ahora le mencionaremos las formas especiales en que pueden aparecer los síndromes mielodisplásicos. Siguiente, por favor. La primera forma que encontraremos será el síndrome mielodisplásico secundario, que esto van a estar relacionados directamente con pacientes que tengan tratamientos radioterapéuticos y o quimioterapéuticos. Aquí en estos síndromes vamos a ver que cuando hay diversos agentes utilizados para el tratamiento sea de un cáncer, estos van a poseer un reconocimiento facial mutagénico, especialmente los alquilantes. Es por esto que algunos pacientes que son tratados con dichos agentes pueden desarrollar lo que es un cuadro hematológico superponible al de los síndromes mielodiplásicos. Entonces, también hay que mencionar que estos cuadros pueden ocurrir de 5 a 10 años después del tratamiento, si el paciente estuvo expuesto a agentes alquilantes. Entonces, hay que saber que si un paciente estuvo expuesto a esto y han pasado 3, 4 años, no quiere decir que no pueda aparecer uno de estos síndromes. Y también, aunque lo que a veces reciben tratamiento con la topoisomerasa, estos pueden aparecer antes alrededor de 2 a 3 años. La siguiente, por favor. Clínicamente, este síndrome vamos a ver que se va a manifestar con pancitopenia. Sabemos que la pancitopenia es cuando el número de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas está más abajo de lo normal. Y también la médula va a ser hipoplásica, frecuentemente fibrótica, con displasia trilineal y escaso blasto. Que esto con el tiempo se puede producir un exceso de blasto que aboca ineludiblemente a una leucemia aguda mieloblástica. Generalmente la respuesta terapéutica es escasa y sorprende que en la gran mayoría de los casos se pueden demostrar alteraciones congénitas específicas que también pueden involucrar casi siempre al cromosoma 7, conocido como monosomía 7, o al cromosoma 5. Siguiente, por favor. La siguiente que vamos a ver van a ser los síndromes mielodisplásicos en infantiles. Esta es una rara enfermedad que, como su nombre lo dice, predomina en niños, más en varones que en hembras. Que estos niños deben tener una edad menor de 15 años y constituyen un grupo heterogéneo clínicamente y morfológicamente. Entre ellas son más frecuentes los subtipos agresivos con rápida evolución a leucemia aguda. Mencionar que existen 2 grupos definidos según afectan a niños menores de 5 años o mayores de 5 años. En los menores de 5 años suele darse un cuadro hídrico de síndrome mielodisplásico, neoplasia mielodisplásica, tipo leucemia mielomonocítica crónica. Entonces, también vamos a mencionar que los niños... Disculpen el inconveniente. Pero una llamada y me tumbó el micrófono. Entonces, me quedé en mencionar que en niños mayores de 5 años, las características son similares a un síndrome mielodisplásico, igual que en adultos.
Siguiente, por favor. Otro síndrome va a ser el síndrome mielodisplásico hipocelular o hipoplásico. Este se trata de un síndrome mielodisplásico que en vez de tener una médula ósea monocelular o hipocelular, lo que va a tener es una médula hipocelular. Entonces, eso va a ocurrir desde su inicio. Esta circunstancia se va a dar del 10 al 15% de los síndromes mielodisplásicos. En esta se requiere una biopsia medular para verificar la hipocelularidad y demostrar que la celularidad medular ocupe menos del 30% de la extensión del cilindro óseo si el paciente tiene menos de 60 años y menos del 20 si sobrepasa esta edad. Siguiente, por favor. Tenemos también lo que es el síndrome mielodisplásico con fibrosis. Este se trata de un síndrome mielodisplásico que cursa con intensa fibrosis medular, como su nombre lo dice, y también vamos a comprobar a través de la biopsia de la médula ósea, en la que además se puede apreciar lo que es una displasia trilineal y aumento de los megacariocitos y megacarioblástos medulares. En dicha proliferación megacarioblástica se relaciona patogénicamente con lo que es la producción de reticulina y colágeno medular, aunque también suele existir lo que son mutaciones en el gen de la calreticulina. Entonces, en este síndrome mielodisplásico cursa también lo que es una pancitopenia y también puede aparecer lo que es ausencia de hepatoesplenomegalia. En cuanto a su diagnóstico diferencial, podemos tener lo que es mielofibrosis primaria y leucemia aguda megacardioblástica. Siguiente, por favor. Aquí también vamos a tener lo que son las neoplasias mielodisplásicas, mieloproliferativas. Este es un grupo de enfermedades clonales de la célula hematopoyética que van a tener características mixtas, tanto de mielodisplásica y mieloproliferativa desde su inicio de su enfermedad. Aquí vamos a distinguir 4 enfermedades, que son la leucemia mielomonocítica crónica, leucemia mieloide crónica típica, síndrome mielodisplásico mieloproliferativo con sideroblasto en anillo y trombocitosis, y leucemia mielomonocítica juvenil. Le voy a mencionar la siguiente, por favor, la leucemia mielomonocítica crónica. Esta es la más frecuente de todas. Se trata de una enfermedad crónica que afecta a pacientes que sean mayores, predominantemente varones, y se caracteriza por la aparición de leucocitosis con monocitosis, que va a estar relacionada a un 10% de los monocitos con una absoluta persistencia. Entonces, en esta leucemia, los pacientes van a presentar alteraciones del estado de ánimo general y también es habitual la presencia de hepatomegalia y en ocasiones adenopatías, infiltración cutáneas o derrames serosos. Ya analíticamente, esta suele cursar con lo que es anemia normocítica normocrómica y leucocitosis con monocitosis como rasgos definitorios. Pueden haber hiperuricemia, aumento de la LDH y de la lisosima. Bueno, siguiente, por favor. Y aquí tenemos la leucemia mieloide crónica típica. Esta es una entidad con características que van a ser similares a lo que es la leucemia mieloide crónica, pero que va a tener algunos rasgos característicos diferentes. Aquí en los rasgos diferentes podemos tener lo que es la ausencia de cromosoma Filadelfia y del reordenamiento BCR-ABL. También van a estar la presencia de marcados rasgos displásicos que afectan a todas las líneas hematopoyéticas. Y por último, no suele haber basofilia ni monocitosis, o si hay, está muy disminuida. La última ya. Esa es la siguiente ya. Aquí le damos las gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado del tema y lo pongan en conocimiento. Muy buena tarde.